Tiene la palabra el fiscal general y hará uso de su tiempo de réplica. Señora Presidenta, señores asambleístas, voy a referirme en orden inverso a las intervenciones realizadas por los señores interpelantes. Voy a referirme primero a la intervención del señor asambleísta coronel César Carrión. La intervención del coronel Carrión, del señor asambleísta Carrión, es extremadamente útil para efectos de lo que nosotros hemos señalado tanto en la Comisión de Fiscalización como lo que ahora estamos señalando ahora. No se le está juzgando al fiscal, sino única y exclusivamente por haber dado una rueda de prensa, lo cual confirma lo que ya hemos dicho antes. El pretender que en una misma resolución, violentando el derecho constitucional, pero esa es mi opinión, como la opinión de los dos interpelantes es de que yo he violado el derecho penal o el Código Orgánico Integral Penal, esa es la opinión de ellos. Y como ellos tienen su opinión, yo tengo la mía. Y ustedes son jueces políticos del fiscal. De manera que ustedes actúan como jueces políticos. Están ejerciendo materialmente una actividad jurisdiccional. Y la intervención del señor coronel Carrión, del señor asambleísta Carrión, ha confirmado, como también me voy a referir a la intervención del asambleísta Cucalón, ambos han confirmado que el fiscal está llamado a juicio por una rueda de prensa. Eso es todo. Cuando se habla en plural de las pruebas, no se está diciendo la verdad. Porque del informe que se leyó durante casi 4 horas, se vio que todas y cada una de, entre comillas, en plural, las pruebas que fueron presentadas en la petición y que fueron actuadas de oficio, todas las pruebas, entre comillas, dicen textualmente, lean el informe antes de votar, tomen en cuenta el informe, señoras y señores asambleístas, antes de votar, no son las pruebas, todas dicen, no prueba que haya responsabilidad política, es inconducente para la responsabilidad política, no funciona para la responsabilidad política, esto no tiene que ver con la responsabilidad política, la declaración pone en tela de duda, el parte no pone en tela de duda, la declaración juramentada no era legal, el notario actuó fuera del margen de la ley, el asesor del expresidente de la Asamblea se fue, después le presionaron un día antes en una reunión privada con el ministro de la Política. No me hagan caso a mí. Lean el informe que ustedes escucharon y voten en concordancia con lo que dice el informe. No son las pruebas, es la rueda de prensa. Entonces digamos las cosas con toda franqueza y sinceridad. En eso han sido muy clarificadoras las dos intervenciones de los señores interpelantes. Los dos interpelantes acaban de confirmar que lo que le imputan al fiscal es la rueda de prensa. Y con todo respeto, ya me referiré con detalle a lo que dijo el interpelante asambleísta, el señor asambleísta Cucalón, con todo respeto, no es ningún simplismo. No es ningún simplismo. Eso es lo que la Comisión de Fiscalización actuó, no lo que actuó el fiscal. Recogió todas las pruebas y en el informe de todas las pruebas dicen es inconducente, no vale, no sirve, no funciona, no prueba incumplimiento, no prueba, no podemos valorar esto, Y dice que lo único que sí es probado y que está totalmente probado y es incontrovertido es que hubo la rueda de prensa. Y tanto está ejerciendo la Comisión de Fiscalización como la Asamblea una función materialmente jurisdiccional
que la única prueba que han aceptado los miembros de la comisión es que hubo una rueda de prensa, y a partir de esa prueba empiezan a construir argumentos de que si eso violó la ley, de que si violó el debido proceso, de que si se violó a la Constitución, de que si se violó el derecho de defensa, de que si es que no se impidió, no se objetó la... No, así nomás es sencillo. Desafortunadamente, ese simplismo que ha sido repetido varias veces, desafortunadamente ese es el simplismo con el cual estoy llamado a juicio. Así son las cosas. Ahora, yo quiero también mencionar algo relacionado, antes de pasar a referirme a la intervención del interpelante señor asambleísta Cucalón, algo relacionado a dos cuestiones que ha mencionado el coronel Carrión. La primera se refiere a hacer público el audio en el que intervenían en una conversación altas autoridades del Estado. Quiero en esto replicar, contradecir respetuosamente, pero replicar y contradecir lo que ha dicho el coronel Carrión. No se trataba de una conversación entre altas autoridades del Estado. Se trataba de la conversación entre el expresidente de la Asamblea, es así una alta autoridad del Estado, y un prófugo de la justicia. Un ex contralor prófugo de la justicia. No se trataba de la conversación de dos altas autoridades. Se trataba de la conversación entre una autoridad que representaba a la Asamblea Nacional y que, a decir de la conversación, si yo era un miserable o era un peligro o no cumplía acuerdos, ¿por qué no me convocaron a juicio político? No, hablan de bajarse. Entonces, con todo respeto, coronel Carrión, no se trata de una conversación entre dos altas autoridades. Se trata de la conversación entre un prófugo de la justicia en Miami que llevó $10 millones de Odebrecht en coimas y que limpió más de $70 millones y que al día siguiente del allanamiento de su casa sacó el informe del 30S supuestamente existente. De ese contralor, ex contralor estamos hablando. Ahora, los otros elementos que se introducen en la intervención del señor coronel Carrión son elementos que tienen que ver con cuestiones que ni siquiera forman parte de la demanda de juicio político. Con lo cual, una vez más se demuestra que ustedes, señoras y señores asambleístas, en el ejercicio de una potestad materialmente jurisdiccional, ustedes tomarán una decisión sobre intervenciones y sobre pruebas que no fueron ni son materia del juicio político. Con lo cual se confirma que cuando se ha blandido públicamente el número 103 para decir hay 103 asambleístas que votaron unánimemente por el juicio a Vaca, confirman la tesis de Vaca, de que esto es una decisión en la cual ustedes materialmente están ejerciendo funciones jurisdiccionales y anticiparon criterio el 9 de marzo. Y yo le dije a la comisión, debo decir en mi descargo, le dije a la comisión de fiscalización, a la señora presidenta y a los señores asambleístas que forman parte de la comisión, les dije, yo vengo acá a obrar con la más absoluta lealtad a la comisión. Yo no les estoy esto diciendo ahora en la audiencia de juicio político para ver si en esta audiencia de juicio político se interpreta esto como que me estoy sacando un conejo debajo de la manga. No. Y la comisión de fiscalización no topa 1 milímetro ese informe, pero no hay problema. En el informe no se dice 1 milímetro respecto de esto. Y yo les dije, y obré con absoluta lealtad a las autoridades, en este caso de la Asamblea Nacional, que tienen por supuesto la competencia de procesar políticamente al fiscal. Y les dije, señoras asambleístas, señores asambleístas, señora presidenta de la comisión, se está violando el debido proceso.
Es más, leí textualmente la intervención de uno de los interpelantes, del señor asambleísta Celi, en el que, en la misma línea argumental de lo que hoy ha dicho el señor asambleísta Cucalón, dijo: aquí hay 103 votos que ya votaron, así que como aquí hay 103 votos que ya votaron, ustedes no pueden hacer absolutamente nada, esto tiene que llegar al pleito y tienen que censurar la vaca. Ustedes están ejerciendo funciones materialmente jurisdiccionales en un juicio político. Yo aquí no estoy viniendo a desconocer centenares o decenas o centenares de años de historia democrática y constitucional en la cual el fiscal está sometido a juicio político. No. Si esto hubiese surgido de una acción en la cual la Asamblea Nacional o los asambleístas presentaban una moción, recogían unas firmas y me llevaban a juicio, yo me hubiese defendido en juicio como lo estoy haciendo ahora. No se trata de eso. Aquí se ha dicho que si por último fuera legal, yo violé el debido proceso al dar una rueda de prensa. Bueno, entonces yo digo, si por último fuera legal, entonces ustedes también han violado el debido proceso, porque ustedes el 9 de marzo ya se pronunciaron. Pero no importa si en el informe de la comisión no se menciona eso. Está en las actas, está en los documentos, está en las grabaciones, está en los audios, que algún día les servirán al fiscal o al exfiscal para hacer valer sus derechos. Pero no se preocupen, porque así son las cosas. Yo entiendo que esto es política, porque este es un juicio político. Finalmente, no me voy a referir en detalle ni exhaustivamente a cosas que no han sido ni son materia de la demanda política. Y con lo que yo voy a decir, tampoco voy a legitimar el hecho de que aquí a la sesión del pleno del juicio político se saquen temas que no fueron o no debían ser considerados porque no correspondían, ni siquiera correspondían a un periodo en el cual yo habría tenido responsabilidad política de ninguna naturaleza. Pero yo sí quiero dejar en esto absolutamente claro. ¿Cuál es el origen o el sustento para decir que potencialmente el fiscal podría tener un conflicto de intereses? El haber presidido la comisión del 30 de septiembre. El señor asambleísta Carrión ha mencionado, ha dicho que en el caso de los audios o videos de él con los que fue procesado han sido alterados. El señor coronel Carrión sabe perfectamente que cuando se designó la comisión del 30 de septiembre, ya su sentencia, la sentencia en la que él se le había ratificado su estado de inocencia, ya había sido dictada y estaba ejecutoriada. ¿Cuál supuestamente entonces es el conflicto de interés? ¿Cuál supuestamente es el conflicto de interés si en este caso, quien en ese entonces era presidente de la comisión, no ejercía ninguna función jurisdiccional? ¿Y conflicto de intereses de quién? ¿De qué? Pero de todas maneras concluyo mi réplica a la intervención del señor coronel Carrión agradeciéndole porque en su intervención ha actuado como legislador, me ha cuestionado, me ha interpelado, porque de eso se trata. Me ha cuestionado con sus razones, con sus criterios, que no son ni las razones ni los criterios que yo tengo y que les he expuesto, porque esta es una audiencia. Pero lo ha hecho, y lo ha hecho con altura, y eso quiero agradecerlo. Ahora me voy a referir a la intervención del señor asambleísta Cucalón. Y quiero en este caso decir un par de cosas previas que me parecen importantes. He contabilizado más de una docena y media de adjetivos calificativos y epítetos en la intervención del señor asambleísta Cucalón. Adjetivos en contra del fiscal. Hasta donde yo recuerde, en mi intervención principal, ahora antes de esta réplica, no utilicé ninguno, ni en contra de él, ni en contra de ningún otro asambleísta. Pero más de una docena de adjetivos calificativos han sido vertidos por parte del asambleísta Cucalón, posiblemente pensando que se pueden sustituir los argumentos con los insultos. Y yo pensé y sigo pensando que el nivel del debate de la Asamblea ya no es el nivel del debate
de la época de los cenicerazos o de los ven para cualquier cosa. Yo creo que ahora el nivel de la Asamblea es distinto. Sin embargo, no puedo dejar de señalar y no puedo dejar de decir que en la intervención del señor asambleísta Cucalón se vino a mi memoria mucho de ese tiempo en el cual el interpelante, amparado en la inmunidad parlamentaria, insultaba al interpelado. Yo no voy a contestar eso. Tal vez, así como yo tengo palabra con responsabilidad, tal vez sería bueno que el acta de esta reunión en la que hizo su intervención el interpelante, sería bueno que se me la conceda y yo lo recibiría con mucho honor y satisfacción si es que el señor asambleísta Cucalón renunciara a su inmunidad y al renunciar a su inmunidad volviese a decir lo que dijo respecto de mí. Ahora, el señor asambleísta Cucalón ha dicho que el problema no es la divulgación, sino de que no haya habido denuncia. Yo en este caso me pregunto, ¿no se supone que era el parte por lo que me estaban llamando a juicio? ¿O por la rueda de prensa? Ahora no es ni el parte ni la rueda de prensa, es la denuncia. Es decir, ¿cuál es en este caso el motivo? Y el motivo estuvo pero claramente establecido en la intervención del señor asambleísta Cucalón, cuando dijo, vamos a recuperar la fiscalía. Vamos a recuperar la fiscalía. Muy bien. Entonces, yo me digo a mí mismo, si el señor asambleísta Cucalón dice que no es la divulgación el problema, porque por último respeta que yo me haya considerado víctima, porque el problema no es que haya divulgado, el problema es que no haya habido denuncia. No resulta que los argumentos del señor asambleísta Cucalón son los mismos argumentos con los que le traen a juicio los que sirvieron para destituir al expresidente de la Asamblea de su cargo. No son los mismos. No es entonces lo que yo decía en mi primera intervención cierto y confirmado y ahora reconfirmado por parte de uno de los interpelantes, de que se está aplicando aquí un doble estándar en la valoración de esa rueda de prensa. Porque lo que yo no he escuchado hasta este momento, y creo que tampoco ninguno de ustedes, es que ninguno de los dos interpelantes haya dicho una sola palabra sobre la institucionalidad del Estado cuando un presidente de una asamblea legislativa de cualquier país habla con un prófugo de la justicia y le dice que tienen que bajarse al fiscal que lo está investigando. Yo hasta ahora no entiendo por dónde está la piedra filosofal que nos permite entender. No entiendo porque ninguno de los dos interpelantes ha dicho absolutamente nada respecto de ese tema. Y ese es el hecho por el cual soy traído a juicio político, reconocido por ambos interpelantes. El haber dado la rueda de prensa, el no haberme quedado callado, en definitiva. O el no haber cumplido lo que sugiere la Comisión de Fiscalización y Control Político. Espérese que avance todo el proceso y cuando ya haya sentencia ejecutoriada ahí usted puede hablar. En definitiva, era de que espere, era que se quede callado. Ese es el mensaje, ratifico, reitero, ese es el mensaje ético. Ahora, también ha dicho el señor asambleísta Cucalón que yo tengo que ser censurado porque me han perdido la confianza. Dos cosas tengo que decir sobre eso. Lo primero es que he vuelto a leer la norma de la Constitución de la República y la Constitución de la República no dice que perder la confianza de un asambleísta o de varios o de todos o de la mayoría sea suficiente para que una persona sea cesada del cargo. No dice en la Constitución el juicio político se dará por la pérdida de la confianza. No. Si dijera el juicio político se dará por la pérdida de la confianza, muy bien. Entonces han perdido la confianza. ¿No es cierto? Pero hay otra cuestión. La confianza es como la comunicación. Tiene dos vías. Entonces, así como unos confían en otros, otros confían en uno. Y yo me pregunto,
¿Qué confianza es la que hemos tenido con el señor asambleísta Cucalón o con las señores asambleístas? ¿Qué confianza hemos tenido de doble vía para que ustedes me hayan perdido la confianza a mí? ¿Cuál es la confianza mutua que teníamos que se ha roto para que ustedes dejen de confiar en mí? Ustedes cumplen su tarea, yo cumplo la mía. El acto de confianza, y eso es una cosa que también dejé señalado en mi intervención en la comisión, y que fue recogido en el informe, y que fue leído. La confianza es un concepto de responsabilidad política difuso. No es un concepto de responsabilidad política institucional. En el modelo constitucional del 2008, el Ecuador no escogió el juicio político difuso. Perdón, la responsabilidad política difusa. Escogió la responsabilidad política institucional. Por eso está atada la responsabilidad política al incumplimiento de funciones. Y aquí lo que se ha hecho es reiterar una y varias veces que se ha violado el artículo dice cuánto del Código Orgánico Integral Penal, que se ha violado el artículo dice cómo del Código Orgánico Integral Penal, que se ha violado el artículo dice cuánto del Código Orgánico Integral Penal. Funciones. No es un cargo político sobre una cuestión etérea. Porque el propio señor asambleísta Cucalón lo dijo. Dijo que la confianza es un valor intangible. Entonces, si es un valor intangible, no está considerado dentro del artículo 131 de la Constitución. Sumamos lo que dijo el señor asambleísta Cucalón a lo que acaba de decir el señor asambleísta Carrión, y está absolutamente demostrado que yo estoy aquí para responder por una rueda de prensa. Y me van a disculpar. Así son las cosas, no es un simplismo ni es un reduccionismo simplista, así son las cosas. Aquí estoy llamado a juicio por una rueda de prensa y por ser víctima de una conspiración que estaba en marcha, como se les he demostrado. Pero si es que eso es el argumento que debe esgrimirse por parte de la Asamblea, yo soy respetuoso de lo que ustedes decidan. Como he sido respetuoso compareciendo a esta asamblea, como he sido respetuoso reconociendo un error y pidiendo disculpas, aunque se convierta la disculpa en un motivo de humillación para quien las está pidiendo. Pero bueno, finalmente. Ahora, la tercera cuestión. Se ha dicho por parte del señor asambleísta Cucalón, se ha mencionado por parte del señor asambleísta Cucalón, se ha mencionado de que en una suerte de chantaje he hablado sobre el tema de la frontera norte y que en consecuencia yo le avergüenzo a la Fiscalía General del Estado por mis violaciones legales. No repito los adjetivos porque creo que el único adjetivo que faltó es el que se escucha en la grabación, porque de ahí peligro y otros sí se dijeron. Dice que en una suerte de chantaje he hablado sobre la frontera norte y que yo le avergüenzo a la Fiscalía por eso. Creo que fui absolutamente claro y lo vuelvo a hacer. Y lo vuelvo a hacer de una manera absolutamente clara. Era y es mi deber decir lo que está pasando en la frontera norte. Y lo volví y lo repetí, y no una, varias veces. Y ahora lo vuelvo a repetir. Esto no tiene absolutamente nada que ver con ningún condicionamiento a la decisión de ustedes. Pero es mi responsabilidad decírselo. Si asumí responsabilidades y estoy pagando culpas supuestas por decir la verdad respecto de un audio en el que hablan de bajarse al fiscal, lo cual puede ser entendido de cualquier manera, no me voy a quedar callado hoy. Y si este es el último día del cumplimiento de mis funciones, este es el último día del cumplimiento de mis funciones. Y hasta el último día del cumplimiento de mis funciones cumpliré mi papel como fiscal. Y si este es el último día del cumplimiento de mis funciones, era mi obligación y es mi deber decírselo. Es mi obligación y mi deber decir qué es lo que le va a pasar o qué es lo que está pasando, con el país.
¿Y cuáles son los riesgos? Y he hecho un llamado a la unidad. Porque si yo tengo que volver a ser ciudadano, yo soy ecuatoriano. Si tengo que dejar el cargo de la fiscalía, yo soy ciudadano. Lo que a mí sí me parece, utilizando la misma construcción mental, la misma estructura de la idea del señor asambleísta Cucalón, y eso sí me parece un chantaje. Si no lo hacemos nosotros, si no le votamos a Vaca, le va a votar el Consejo de Participación. Eso sí es un chantaje. Eso sí es decirles, verán, votemos rápido nosotros, porque si nosotros no les votamos, le va a votar el Consejo. Con todo respeto, eso sí es un chantaje. Eso sí es un chantaje. Eso sí es chantajearle a la Asamblea Nacional y decirle, o le votamos nosotros rápido, breve, breve, o les votan los otros y nosotros quedamos mal. Juguemos a las ganadas, en pocas palabras. Una vez más, con esa expresión del señor asambleísta Cucalón, que va a ser parte de lo que motive un debate en esta asamblea cuando yo me retire después de esta intervención, como dice la ley, para que debatan. Entonces, una vez más demostrado que en el ejercicio de una competencia materialmente jurisdiccional, yo ya llegué juzgado al Pleno de la Asamblea Nacional, pues. Y llegué juzgado desde el día 9 de marzo, pues. No llegué juzgado desde el día que aprobó la Comisión de Fiscalización el informe. Porque nos volvió a repetir el señor asambleísta Cucalón, 103 votos hubo, no, fue unánime, poniendo dos cosas diferentes en el mismo saco. Y después finalmente para decir, verán, si no le votamos nosotros, le va a votar el Consejo. Y entonces yo les dije, y les vuelvo a decir, señores asambleístas, sinceremos esto, digámosle al país sinceramente. Digámosle al país con transparencia. ¿Está una decisión tomada? Bueno, perfecto, está la decisión tomada, así es la política. Pero díganle al país, pues. Díganle al país por qué le sacan a Vaca. A Vaca no le sacan porque no llevó a juicio a unos, porque le puso sentencias light. Bueno, yo no sé hasta dónde tener reclusión menor puede ser light, pero bueno, finalmente me supongo que hay personas con un espíritu estoico que parece que 40 años les parecería poco en la cárcel. Bueno, no importa. Pero ya eso es una forma de apreciación del mundo. Yo realmente creo que esa ya es una forma de apreciación del mundo. Pero que no porque las sentencias son muy light, porque no, que no ha hecho absolutamente nada. El señor coronel Carrión dijo, usted no ha hecho nada, usted lo único que ha hecho es cumplir con su deber. Gracias, coronel Carrión, efectivamente de eso se trata, pues. De cumplir el deber, pues. De hacer las cosas que tiene que uno hacer. Usted lo dijo en su intervención, aquí no estamos hablando de incumplimientos, aquí estamos hablando de que usted ha hecho lo que tenía que hacer. Gracias, coronel Carrión, tiene toda la razón. Ese es el motivo del juicio político, que he hecho lo que tenía que hacer. Y eso no les ha gustado a unos y a otros, punto. Y entonces el pretexto es la rueda de prensa. Así que, con todo respeto, me parece que aquí, si hay un chantaje en algo que se ha dicho a lo largo de estas últimas 7 u 8, 10 horas que estamos en este proceso, si hay una expresión de chantaje, es esta expresión de decir, si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer el Consejo. Porque dijo el señor asambleísta Cucalón, al buen entendedor pocas palabras, cuando el Consejo exhortó que le hagan el juicio, era algo así como, o se apuran ustedes o lo hago yo. Entonces, no creo que con la altura con la que se ha llevado el debate quepa hacer más explicaciones sobre los adjetivos. Creo que el país se merece recordar dos cosas antes de despedirme de la Asamblea y de retirarme del salón, señora presidenta, señoras y señores asambleístas. El país creo que necesita recordar dos cosas. Lo primero es que, si como lo ha dicho el asambleísta Cucalón, y yo comparto, porque así lo establece el Estado Constitucional de Derechos, si ustedes son los representantes del pueblo, creo que en honor a ese pueblo que ustedes representan, el debate tiene que ser un debate de altura. Y el debate tiene que ser un debate en el que una docena y media o 2 docenas de adjetivos
no deban ser utilizados por un asambleísta, porque un mar de palabras no hace una gota de ideas. Y la segunda cosa que tiene que recordar el país, y creo que es importante también señalarlo, es muy importante señalarlo. El fiscal general del Estado es un funcionario público como lo son todos ustedes. El fiscal general del Estado es un funcionario que tiene iguales o tan delicadas funciones como las que tienen ustedes. El fiscal general del Estado es un ciudadano como ustedes. En consecuencia, el fiscal general del Estado es un ciudadano y es un ser humano que puede cometer errores o que puede tener aciertos. Pero el fiscal general del Estado, por naturaleza, por la naturaleza del espacio que ocupa dentro del sistema democrático, es una persona que tiene que garantizar justamente que las investigaciones y los procesos se lleven de manera objetiva, puntual, adecuada. Y siempre habrá posiciones encontradas, siempre habrá personas que crean que de alguna manera que se ha actuado debió haberse actuado de una manera diferente. Yo me alegro profundamente que mi cita de Ortega y Gasset haya despertado tanta emoción de parte de los dos señores interpelantes. Y me alegro que esa cita haya despertado en ellos esa reflexión que casi rayaba en la sorna, la crítica mordaz, cuando hablan de que Vaca ha citado a Ortega y Gasset. Yo me alegro, porque son ustedes y sus circunstancias, son ustedes y sus mensajes sobre los que ustedes van a responder. Yo voy a responder sobre los míos, ustedes responderán sobre los de ustedes. Pero a mí me preocupa profundamente que en la intervención se diga: vamos a recuperar la fiscalía en forma de primera persona en plural. Vamos a recuperar la fiscalía. Entonces, vuelvo a insistir, señoras y señores asambleístas, es el hombre y sus circunstancias. Y por citar nuevamente a Ortega y Gasset, aunque esto provoque urticaria, yo soy yo y mis circunstancias. Señora Presidenta, señores y señores asambleístas.